Hola, mis queridos amigos. Buenos días donde sean días, buenas tardes donde sean tardes y buenas noches donde sean noches. Aquí estamos nuevamente en otro episodio más de la mano con Lucy. Estoy muy feliz, muy contenta porque esta segunda parte vamos a estar pasándola chévere con el profesor y dramaturgo Carlos Canales Cintrón. Los que vieron la primera parte, yo sé que se divirtieron mucho y la pasaron muy bien. Y bueno, vamos a tener aquí la segunda parte donde vamos a continuar este conversatorio con Carlos, donde vamos a saber mucho más de su trayectoria, de su trabajo, de todo lo que ha hecho y todo lo que está por venir, señores, porque créanme que eso ha sido como una compuerta que se ha abierto y vienen cosas muy interesantes y bueno, de él nos va a estar hablando de eso. Pero antes de pues traer a Carlos a la pantalla aquí con nosotros, quiero recordarles que no dejen de ir el viernes en la parroquia San José de Palisades, localizada en el 7615 de Broadway en North Bergen, en la capilla de la del Inmaculado Corazón de María. Van a presentar La Pasión. La misma es dirigida por Edison Carrera, Mauricio Estrada y Carlos Juárez, y esto lo están presentando el grupo de chicos, de jóvenes, que se llama Juventud Misionera Paz y Bien. Estos jóvenes hacen un trabajo fenomenal todos los años y ellos con mucho amor, con mucho tesón, pues ponen esa presentación. También le quiero decir, para que no dejen de asistir, también va a estar nuestro queridísimo Juan Guzmán, va a estar presentando también La Pasión de Cristo. Ambas son entrada libre. Él la va a estar presentando también el viernes a las 10:30 de la mañana en el 7615. Ay, perdón, le estoy dando la misma información. Qué tonta, estoy repitiendo la misma información de los Palisades. Ya le voy a dar la de Juan Guzmán, que se me chispoteó, pero en lo que la busco, le voy a dar. También se está presentando nuestro queridísimo Josian. Va a estar presentando el Gol de Alex, que yo espero que ustedes vayan a verlo. Es en el Julia de Burgos Performance con su Latin Mix, la compañía Latin Mix. Van a estar presentándose, ahora le voy a dar la dirección, denme un momentito porque casi no veo, es el 1680 de Lexington Avenue en Nueva York. Van a haber presentaciones viernes y sábado a las 8 y el domingo a las 4. Esto es Josian Ortiz y William Pérez, son quienes van a estar presentando. Hola, mi queridísimo Café con Leche, que anda corriendo un poquito tarde. Pensaban que él no estaba, aquí estaba un poquito tarde, pero bueno, aquí estamos. Así que no dejen de ir a verlo, nosotros vamos a ir a verlo, así que espero que ustedes también vayan a apoyarlo. Y en lo que déjenme buscarle un momentito aquí la presentación de Juan Guzmán para que también vayan a verla. Espero que ustedes apoyen, señores, que tenemos que apoyar el teatro. Créanme, este pasado fin de semana, jueves, viernes y sábado, viernes, jueves, sábado y domingo fue el Spanglish Theater Festival y estuvo muy bueno, así que los que se lo perdieron, pues lo siento mucho por ustedes que se perdieron. Se lo perdieron. Qué pena por ustedes. Aquí está. La Pasión de Cristo va a ser en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. Bájale el volumen a eso que está. Es en el 472 West 142 Street en Manhattan. Viernes 7 a la 1 de la tarde
el 472 West de la 142 Street en Manhattan. Si tienen preguntas, llamen al 212-862-4380. O sea, ustedes bien pueden ir a las 10:30 a ver la de Nordbergen y después se van corriendo y ven esta. Así que no hay excusa. Y el transporte está ahí, así que ya saben. Bueno, ya le dije y quiero decirle, el Spanglish Theater Festival, Spanglish Theater Festival fue todo un éxito. Después en otro programa vamos a estar presentando, le voy a hablar un poquito de las obras, igual que como hicimos el año pasado. Todo estuvo fenomenal. Hay un cabellito que me está molestando, caramba. Ustedes saben cuando a veces uno tiene un mosquito que está como que uno dice, ¿y esto de dónde sale? Es un cabellito que me está molestando y no sé de dónde sale. No, pero ya lo pusiste en su lugar. Sí, pero estuvieron preciosas las presentaciones y le digo, todos fue muy, muy bonito. Este año sí me gustó, este año sí que botaron la pelota, todas las presentaciones estuvieron divinas y bueno, de eso hablamos después en otro programa que va a ser exclusivo de eso. Pero ahora, pues quiero darle la bienvenida a nuestro queridísimo invitado, que lo tengo ahí en stand-by, que ha sido tan bueno y tan paciente conmigo, Carlos Canales. Con nosotros. Aquí está, así que ayúdenme a traerlo con un fuerte aplauso. Y mi disculpa a todos ustedes por estar un poquitito tarde. El tráfico estaba pesado y tuve que ir a maquillarme. Bueno, Carlos, hola. Buenas tardes, buenas noches. Hola, muy bien. Muy bien, y gracias nuevamente a Lucy y a Robert por invitarme a este programa y espero que nos podamos divertir como nos divertimos la otra vez. Y aquí estoy para lo que ustedes quieran y hacer las preguntas que quieran y sí, nos divertiremos. Sí, buenas noches nuevamente y por favor, Carlos, te puedo llamar Carlos, ¿verdad? A ver, dice claro. Dice aquí que no se oye, vamos a hablar. ¿Quién no se oye? No se oye, Carlos. Vamos a ver, lo pueden oír, lo escuchan ahí a Carlos. ¿Pueden escuchar ahora? Hola. Ahí escuchan, nosotros escuchamos bien. Ustedes escuchan. Héctor Luis, corazón, tú que me estás poniendo que no se oye, tú puedes escucharlo, a ver. Nos oyes ahora. Dame una manito a ver si escuchas, corazón. Hola, Héctor Luis, ¿cómo estás? Sí, aquí está Xavier Enrique y Héctor Luis. Gracias por estar aquí con nosotros. Como te estaba diciendo, Carlos, nada más refrescanos un poco la memoria para todas estas personas que están aquí con nosotros, que no conocen de ti. Háblanos brevemente de quién eres y cómo lo haces y cuál es tu secreto. Bueno, yo no sé qué. Tengo un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico en Ciencias Políticas, Drama y Educación. Después hice una maestría en University of Connecticut y acá vivo, acá resido. Estrené mi primera obra en el año 1984 y he estrenado más de 35 o 40 obras en toda mi carrera, y las obras se han hecho en diferentes países de América Latina, el Caribe, Europa, Canadá, Estados Unidos, y tengo algunas obras publicadas y pronto van a salir 3 obras publicadas en la próxima semana también. Oh my God, de verdad, súper, oye, pero eso es un golazo. No sé, que cada vez que él viene aquí nos sorprende. Siempre la tira por el medio del cajón y más duro que no la enraya. Así es, eso sí, un golazo. Pero es que yo era pitcher también y sabía tirar el screwball y el tenedor también sabía. A ver, cuéntanos un poquito de eso y qué te inspiró. ¿O es algo que venía ya cocinándose? No, son obras que ya se estrenaron.
Y entonces se publican, por ejemplo, Antígona Barrio, que se estrenó en Venezuela, después se hizo en el ciclo de dramaturgia y dirección con Carlos Canales, un reconocimiento a mi carrera en UAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. También Los hijos desamparados de Bukowski, que también se estrenó en México. Y viene otra obra publicada que se llama Los laberintos laberínticos de Ciudad Gótica, que se estrenó en España. Así que son 3 obras bastante recientes del 2017 y 2019. Y esto se va a publicar por La Escriba, que es una editorial que apunta a autores. Está ubicada en Puerto Rico y ellos han abierto una colección de teatro y van a publicar esas 3 obras en una colección de libros de bolsillo. Ay, qué rico, qué bueno. ¿Y los podemos obtener por Amazon o tenemos que entrar directamente a la página de ellos? ¿O cómo se pueden adquirir? Pueden entrar a la página de ellos, y también pueden entrar a Amazon cuando lo suban, ¿no? Que están ahora anunciando las portadas de las obras, falta anunciar una, entonces ya la semana que viene ya están las obras disponibles. Ya, súper. Para que la gente que las quiera. Ustedes no se lo pierdan, que una vez que eso esté disponible, ya ustedes saben que aquí le pasamos la información, pero volandito. No, y aquí estará él si puede y si lo podemos tener otra vez, aquí le estaremos, porque él es parte de la familia. Y háblanos de un poquito, no mucho, pero un detallito para que el público sepa de algunas de esas obras, a qué historias nos trae ahí, qué nos trae, qué pueblo, qué misión tuviste, ¿cuál es el truco? ¿Cuál es la magia? Los hijos desamparados de Bukowski está inspirada en 2 personajes del poeta y narrador norteamericano Charles Bukowski. De hecho, los nombres yo los tomo de una novela. También beben mucho, como en las obras de Bukowski, es la vida de 2 artistas que renuncian a ser maestro en escuela pública para dedicarse a su arte. Él es pintor y ella es bailarina. Y de eso es que trata la obra. Antígona Barrio es una reescritura de la Antígona original, que yo la utilicé para contar una historia de mi barrio, donde ocurrió las historias de mi barrio también. Y entonces es un cambio de visión, porque esta Antígona tiene otras perspectivas y rompe con la Antígona original. Los laberintos son un hijo, una madre y 2 hijos que dan vueltas y vueltas en una misma conversación y parece que es eterna la conversación, y entonces hay un hijo que no está bien de la cabeza y el otro tampoco, aunque es abogado. La madre era una juez del Tribunal Federal y ellos 3 están entrando en una madeja en un laberinto, que el laberinto no es otra cosa que sus propios conflictos y su propia situación dramática en el hogar. De eso trata más o menos cada una de estas 3 obras. La verdad que es tan interesante. Es tan interesante. Imagínate, puedes tú pensar cómo comienza, pero no se acaba. Un laberinto de ese tamaño, ay Dios mío, a mí se me paran los pelos de nada más pensarlo. Un laberinto así. Olvídate, no, ¿qué va? Sí, no, es un laberinto complicadísimo. Sí, pero divertido también. Sí, porque imagínate, si la madre es juez, la madre es juez, ¿correcto? Si escuché bien. Ajá. Y uno de los hijos es abogado. Es abogado. ¿Right? Y el segundo es abogado. El otro no se puede definir bien lo que es, pero asume varios roles en la obra. Ya, el otro ni va ni viene.
pero es medio loquito. Bueno, el otro está en una situación, el otro está en una crisis que se le repitió. O sea, una de sus crisis es que él va al cine y a los 15 minutos ya él sabe cómo va a terminar la película porque se lo revelan, aunque él nunca haya visto la película. Ok. Ya, ok, bueno. Wow. Eso me huele bueno. me huele bueno. Wow. Súper interesante. Entonces van a estar publicadas. Bueno, estaremos aquí pendientes para cuando se publiquen, pues ya compartir la información. Claro, ¿Es claro que sí. Exacto. Claro que sí. Ay, qué bueno, qué Ya bueno. en Facebook están puestas 2 portadas de 2 obras. Falta una colocar. Sí, yo me imagino que será mañana o el jueves. En Facebook buscan la criba, se llama la editorial, y ahí ven la criba. las portadas. Ok, perfecto. Aquí se lo déjame ver si. Ajá. Nosotros lo compartimos si aquí en el enlace. Una vez que bajemos el enlace, ahí está. Ahí tienen una. Ahí está una, ya, perfecto. Sí, ya. Ajá. Este es Antígona Barrio. Ya, perfecto. Déjame ver si está la otra. Déjame ver si está la otra y se la muestro rapidito para que vayan haciendo. Aquí va. Esta no es. Esta otra. Y parece que se quiere esconder ahora, pero aquí está. No se va a esconder porque la voy a encontrar. Sí, aquí está. Los hijos desamparados de Bukowski. Súper, sí. Okay. Oye, esa portada esa portada da una impresión de como una de esas de Agatha Christie. Da como una... Podría ser. Sí, da esa impresión como que de Agatha Christie, esa portada nada más. Sí, no, y ambas portadas tienen su atractivo, de verdad que sí. Sí. Tú tienes tu qué sé yo y tú no sé qué para poner el misterio por ahí. No, pero todo está en el condimento, lo que él le echa. Tú sabes, él antes de tirarlo al caldero, él lo sazona bien sazonado como por 2 o 3 días y después lo tira. Qué bien. Claro, así es. Una vez que se tira, olvídate, no hay marcha atrás. Y además de la que es en Nueva York, ¿verdad? El educador, la otra también vienen como las antiguas obras tuyas creadas para el barrio de Puerto Rico, para un barrio de los de nosotros o en cualquier lugar imaginario tuyo. Bueno, sí, lo que sucede es que de esas 3 obras solamente una ocurre en el barrio, la otra es en una ciudad cualquiera, la de los laberintos, y la de Bukowski es cualquier ciudad urbana, que puede ser Nueva York, Buenos Aires, Madrid, no importa el lugar, California, Los Ángeles. Es una ciudad urbana donde cosmopolita, podríamos decir, donde convergen diferentes corrientes, no solamente literarias y culturales, también étnicas. Súper interesante. Bueno, Carlos, nosotros en el conversatorio pasado nos reímos muchísimo, porque nos reímos muchísimo de tus historias, nos reímos muchísimo de tus anécdotas, de lo que tú tomas para llevarlo a tu literatura, a tu dramaturgia. Y entonces el proceso de tomar situaciones vividas de tu familia, que es prácticamente de lo que te motiva a ti, y nos divertimos muchísimo porque yo creo que a todos nos toca un poco de esas historias. Sí, entonces, claro. Mi pregunta es, ¿cuáles se nos quedaron en el saco? Sí, no, porque... ¿Cuáles se nos quedaron en el saco?
Yo tuve Ya se me está acabando la gasolina, ya se me está acabando la gasolina de mi familia. Bueno, esa está buena. Coge ese título, se me está acabando la gasolina. ¿Qué te iba a decir? De todos tus familiares, ¿de quién es que tú sacas ese carácter tan bonito? ¿Quién era el más gracioso de tu casa? ¿Era tu papá, tu mamá o era un No, hermano? mi papá no era mi papá, eran mis tíos y mis tías, los hermanos de mi papá. Ajá. Y mi mamá, la familia. Sí, esa casa de mi abuelo se pasaba llena de gente y se pasaban haciendo chistes todo el tiempo. Por ejemplo, ¿qué se le da al que llega? Conversación. Ese era uno de los chistes que se hacía. Había un familiar que llegaba y decía, ¿qué se le da al que llega? Y mi familia le contestaba, conversación. Y empezaban a conversar. Siempre había muchos chistes, mucho humor. Después, cuando yo jugaba béisbol, también había muchos chistes también. Y el humor estaba ahí. Era cuestión de rescatarlo, ¿no? Cuando uno se convierte en escritor, entonces todo eso está almacenado dentro de ti. Entonces, cuando empiezas a escribir, todas esas cosas empiezan a aflorar de una manera, digamos, no consciente. No consciente. Entonces, te vas dando cuenta por dónde vas. Por eso las historias de mi barrio, todas están llenas de humor, porque son en un mismo contexto de personajes muy conocidos. Entonces, si no hubiese humor, pues a lo mejor yo no hubiese sido tan fiel al barrio. ¿Comprenden lo que les quiero decir? Sí, Entonces, tampoco hubiese sido tan fiel a mi familia, que se pasaban haciendo chistes. Por ejemplo, otro de los chistes era, se murió fulano, se murió todito. Sí, yo creo que sí, que se murió todito. Entonces, todas esas cosas se hablaban ahí, ¿entiendes? Continuamente. El día que mi abuelo murió, una persona llegó al velorio, al velatorio, nunca lo había visto, y preguntó cómo es él. Cuando se lo describieron, dijo, no sé si yo lo acabo de ver salir por el balcón ahora mismo. Ay, Dios mío. Eso es como... Bueno, te cuento que la mamá de mi amiga, ¿Cuál de ella? que yo me crié, de la fallecida. Sí, la señora se llamaba Jenny. Jenny le encantaba ir a ver los muertos. No chido. Ella Cosa que a mí no me gusta. Ella no le importaba quién era, de quién era el funeral, lo que fuera, pero ella se había muerto en el barrio, para allá ella se mandaba era con Verónica y conmigo, nosotras las tres íbamos a ver los muertos. Y ella decía, no, a mí me gusta ver los muertos porque no vaya a ser que de repente me toque y digan, esa es la viuda. Mira, pero siempre esa era la cómica de ir a visitar los muertos con ella. Yo tuve un hermano muy chistoso y muy jodedor. Oye, be careful que me van a poner el pito ahí. No. Entonces, él tenía otro amigo de él, de la misma calaña. Y se había muerto un vecino. Y estaban ahí. Y los muchachos, eran muchachos ellos. Y está sentado el mayor. Y viene y le van a dar el pésame, le dicen, don Ramón, mire eso, se murió fulano, ya pronto, ahora queda usted y Andrés, que es el menor, ya pronto le toca a usted. Ay, Dios. Y don Ramón, que era un viejo de esto rebelde, viene y le dice, ¿por qué no te mueres tú, HP? Bueno, ay, Dios mío, no, la verdad que es las cosas que tenemos que vivir nosotros, y qué lindo que tú las pones así y las pones en contexto y llevas esto a como se ha llevado historias de mi gente que tuvimos la oportunidad de disfrutar bajo la dirección de Héctor Luis Rivera. Son historias muy cotidianas,
muy coloquiales de cualquier barrio y que llevan una verdad, un sentido común que se aplica a todos, no es nada en específico. Y eso es lo lindo, eso es lo bonito y que nos hacen reír mucho. Sí, que desde un comienzo tú la defines de una manera y te lleva a vivir esos momentos tan lindos cuando uno todavía es un infante y eso. ¿Y qué otras obras también antiguas tú has tenido así con ese toque de magia y de gracia como la que nosotros vimos en... Tú la viste, yo actué. Oh, bueno, yo las vi, sí, las que yo las vi 7 veces porque yo iba y daba la vuelta, iba a ver las demás y volvía de nuevo para seguirle el hilo, porque tú me entiendes, eso tenía un hilo, porque yo sabía que el primo era el bacán, ¿tú me entiendes? Sí. Mira, es que ustedes mencionan historias de mi gente. Yo quiero agradecer otra vez a Héctor Luis por haber unido esas 4 obras dentro de la temática del que exigía el grupo SEA. También agradezco a SEA por haber elegido la pieza, a Héctor Luis otra vez por su buena dirección, a los actores que trabajaron, a ti, Lucy, todos los que trabajaron muy bien. Y de verdad que para mí fue una experiencia maravillosa porque yo nunca había visto microteatro en mi vida. Y estoy muy agradecido también con Manuel Morán, que tuvo muchas atenciones, él y su personal, hacia mí y hacia mi esposa y hacia mi hija. Algo que fue una experiencia esa noche de a todas luces, una experiencia muy conmovedora y por eso quiero agradecer a Héctor Luis nuevamente, que yo sé que está escuchando y lo digo de verdad, y al grupo SEA y a Manuel Morán por sus atenciones en esa noche que nosotros estuvimos allí en el Festival de Microteatro. Qué bien, me alegro que te haya gustado, que te haya sentido bien y qué lindo poder escuchar eso. Dice aquí Héctor Luis, muchas gracias Carlos Canales, el honor fue todo nuestro, ¿cierto? El honor fue mío. Para mí también fue un honor porque yo nunca había visto esas obras representadas. Para empezar, se habían hecho lectura de algunas de esas obras, pero de la manera en que Héctor Luis las acomodó, pues le dio otra. Otro es decir, Héctor Luis fue artífice de historia de mi gente en ese festival. O sea, yo escribí las obras, pero él las unió. Oye, y te gastaste una fortuna. ¿No recuerda? Te gastaste una fortuna. ¿Sí? En la boda. Sí, te gastaste una fortuna en esa boda. Claro. Ahora que dices la boda, puedo dar una primicia por aquí de la boda. Bueno, ya que estamos en esto, hay que aprovechar. Estoy alargando la obra un poquito más. Ya. Sí, háblanos de eso. Háblanos de eso. Mapo chinche. Pero ven acá. La pregunta mía, ¿y el primo va a salir, se va a presentar? ¿El primo? Sí, no, siguen ellas hablando. Ya siguen, es la misma escena, pero más desarrollada. Sí, porque con otras situaciones que ya las verán cuando Héctor Luis decida poner esa en escena. Parte 1 y parte 2, versión 1 y versión 2. Héctor Luis nos está diciendo que no sabía eso, que prácticamente fue estreno de Teba. Para que usted vea, mi profe, eso, contra viento y marea, Teba va. Así que, súper, qué bueno, qué rico saber. Teba va para adelante. Te vas para adelante. Seguro que sí, qué bueno, qué rico.
Claro, claro. La verdad Bueno, ahora te puedo contestar, Robert. Ajá. Te puedo contestar. Ajá, dale. Yo escribí mis primeras obras. Hay una obra que tiene que ver con reencarnación, una obra sobre la locura de mi madre, y escribí como 6 obras que tenían que ver con la relación de pareja, la violencia doméstica. Después yo abandoné esa línea y empecé a escribir obras sobre la influencia de los medios de comunicación en los personajes, y escribí una obra que se llama Me gustan las películas de Charles Bronson. Y ahí empecé a escribir obras que tienen que ver con la influencia de los medios de comunicación en los personajes. O sea, yo he escrito sobre diferentes temas, historias de mi gente. Yo las escribí como en el 2003, antes de que existiera el concepto de microteatro. Las fui reescribiendo, las fui añadiendo, fui quitando algunas. Hay una que la deseché, pero que la quiero retomar, que son 2 amigos que le piden una muñeca inflable a un mudo. Oh my God. ¿Cómo es eso? Repite. Ese batazo se me fue por arriba de la cabeza. Que dos amigos le piden una muñeca inflable a un mudo. Oh my God. Oye. Y cuando la muñeca llega, es tan fea que el mudo no la quiere. Entonces los 2 amigos se molestan y dicen, algo tenemos que hacer con esa muñeca, porque esa muñeca no la trajimos paludo. Y entonces inflan la muñeca y imagínense en el resto. Óyeme, Carlos. Ahora yo tengo una historia de... Yo contraté una vez para que me pintaran mi casa 2 mudos. Y esos 2 mudos son mudos cubanos, ¿verdad? Pero son tremendos delincuentes. Ellos trabajaban juntos. Y la situación es que ellos iban a la licorería que yo trabajaba y me cogieron afecto y cariño. Pero la mala costumbre, las personas no la pierden. Ellos me querían como diablo, pero ¿qué pasa? Que yo le tenía confianza, le compré los materiales y ellos me pintaron la casa, me hicieron buen trabajo, pero se me perdieron, me tenían que dejar lo que sobraban los materiales que eran míos. Pues Carlos, la propina. Esos mudos me han robado la pintura que sobró, los rolos y bueno, los demás. ¿Tuviste suerte que no te llevaron a ti? No, pero oye eso, entonces yo me ponía a hablar con ellos, a discutir, y uno decía, y el otro decía, y Carlos, la risa era que ellos formaron una gritería que salió todo el mundo. Claro. Y ese era el truco de ellos. Y después se fueron molestos y después estaban de nuevo tomando en el liquor store de nuevo juntos. Y fue que ese era el arreglo para llevarse las pinturas y lo demás. Ya tú sabes, de que los hay. Claro, la cuestión es dar con ellos. Claro. Ay, Dios mío. Bueno, eso sí que me gustaría, eso sí me gustaría verlo en escena. ¿Cómo 2 mudos piden una muñeca inflable? Bueno. Mira, cómo pone la cara. Su cara es un poema de nada más pensarlo. No, era uno el mudo. En mi obra solamente el mudo es uno. Mudo es uno, ya. Entonces, sí, como ninguna mujer quería tener nada con él, pues ellos le compraron una muñeca inflable. Ay, Dios mío, qué terrible. Entre las personas, déjame darle un saludito a Noemi Cortés, Noemi, la señora Bohemia. Noemi, gracias por estar con nosotros, un abrazo. Sí, estoy leyendo lo que escribiste, gracias, te agradezco muchísimo y un abrazote fuerte para ti también.
Es que la historia de ella que pones, que dije de los funerales, Sí, sí, toca con ella. Gracias, Noemí, gracias por estar con que nosotros. visitaban los Sí. funerales y demás. Carlos, tú has recibido muchos premios en muchos países que tú has mencionado, como Guatemala, Venezuela, México, Argentina, en Europa, ¿no? Y también aquí. ¿Y para qué obras han sido? Bueno, a mí me premiaron la Casa de los Inmortales en Puerto Rico. La mayoría han sido en Puerto Rico. El premio que he recibido en otros países es la aceptación del público de mis piezas, ¿no? Que es algo para mí muy importante, que me pone a veces muy nervioso cómo el público va a recibir mis obras, y eso me pasó con ustedes. Yo no sabía cómo el público podía recibir esas 4 obras que Héctor Luis tramó. Para mí siempre me crea esa tensión. En Puerto Rico no me pasa tanto, pero fuera de Puerto Rico me crea esa tensión. También me premiaron unos cuentos. El Pen Club de Puerto Rico me premió una obra, el Círculo de Críticos me premió una obra, y son premios que uno agradece, ¿no? Que uno agradece porque son reconocimientos a una carrera de uno, ¿no? Y entonces, después que habían barrido el piso con uno, después lo premiaban. Pero nada, son cosas que pasan y son parte del proceso. Así es. Eso pasa en las mejores familias, así es. Primero te hacen un disparate, y después que te hacen un disparate, entonces vienen a darte flores. ¿Está bien? No, porque lo que pasa a veces, lo que ocurre a veces es que tú escribes obras que los pueden afectar a ellos, y después escribes una que ellos están de acuerdo. O sea, eso en realidad ocurre. Pero en realidad, con los premios yo me siento contento. Las veces que los he buscado no los he ganado. O sea, que son contradicciones que se dan en la vida, ¿no? Pero algunos son literarios y otros premios son de representación. Pero el mayor premio que uno recibe es cuando le montan la obra a uno y cuando el público se la goza y se la disfruta, ¿no? Y yo me disfruto la obra también. Yo vi mi obra Bonnie and King hecha en Argentina, adaptada al lenguaje argentino, y todo el mundo se reía menos yo, porque yo no entendía los códigos. Y de momento dije, bueno, vamos a hacer un performance. Y empecé a reírme también. Pero me reía porque no entendía. Oye, ay, Dios mío, eso sí que está bueno. Pero cuando tú escribes o cuando te inspira, ¿tú tienes un concepto de qué público tú le quieres llegar? O tú sabes, aunque yo sé que No, yo cuando yo escribo la génesis de una obra, cómo me llega una obra, es de diferentes maneras. ¿Comprendes? Es de diferentes maneras. Suelta. No me llega por imágenes, Es una historia que yo recuerdo lejana, le voy dando un poco de forma en mi cabeza y después me siento a escribir. Y como le dije, solamente yo escucho voces. Entonces, al escuchar esas voces, yo las reproduzco. Entonces, entiendo yo que la historia que yo estoy contando le puede gustar a cualquier público, no importa de la edad que sea. Y le voy a traer un ejemplo. Cuando yo hice Bonnie and King, en México la montaron y los padres llevaron unos niños de 5 o 6 años porque fueron a ver una obra de teatro. Y los productores se dieron cuenta que a los niños les gustaba más la obra que a los adultos y dijeron, una obra para toda la familia, y la obra se pasaba llena de niños. Porque la obra tiene
porque la obra tiene una alusión a los niños, ¿entiendes? Tiene una alusión a los niños. Y Ya. como ahí hablan de personajes de los cómics, hablan de personajes de la televisión, pues los niños se identificaban con la obra. Entonces, la obra se pasaba llena de niños, Qué Wow. bien, qué porque bonito. había algo en la obra que apelaba a los niños, pero la obra nunca fue escrita para niños. Wow. La obra fue escrita para que la viera cualquier tipo de público, pero da la casualidad que ellos se dieron cuenta de eso y lo hicieron. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno escribe una obra y tú no sabes a veces cuál es el destino No, tú no de sabes esa pieza, qué es lo que ocurre, qué es lo que, cómo el público la percibe. O sea, yo he ido a muchos países a ver mis obras y los comentarios que escucho allí son totalmente distintos a algunos comentarios que escuchaba en Puerto Rico y decía, no, porque esas obras son poéticas. Y entonces yo decía, no, pero si en Puerto Rico dicen que yo no escribo poesía, lo que escribo son vomitivos espirituales. Y esta gente está hablando de que yo escribo poesía. Entonces, esas comparaciones te ayudan porque no es que estás totalmente en desacuerdo con lo que dicen en tu país, sino que puedes ver y comparar y contrastar. Entonces, el horizonte se te amplía y entonces te das cuenta que puedes tocar todo tipo de público, como me decían unos venezolanos. Tú tienes mucho poder de convocatoria en este país. Y yo decía, bueno, yo no sé, eso lo dicen ustedes. ¿No? Entonces, lo que te quiero decir es que, que la mayor satisfacción para un escritor, no importa lo que ponga en escena, es que el público le agrade, aunque lo que esté viendo sea muy desagradable. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Sí, 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 gracias. Sí, Entonces, sí, entiendo. explica muy bien. Y tú sabes que yo soy tan admirador tuyo que ella me ha dejado Sí, no, que la conversación sea tuya y mía. sí, mira, imagínate, mira tú, tenemos hasta cambiados los asientos de mando. Mira que se me ha... Oh, ya la saqué del tronco. Me sacó. No, pero ella puede entrar como bateador emergente. La puerta está abierta, yo dejé la puerta abierta. Pero es que yo he encontrado en ti algo muy divertido y muy fácil de conversar. Te voy a hacer una pregunta y te voy a tirar para el medio, ¿no? Como decimos en Puerto Rico. Y cuando tú escribes una obra, ya que la finaliza, ¿alguna vez ha tenido en mente algún director que tú dijeras, me gustaría que la cogiera o lo voy a hacer para este director porque es creativo? ¿No? No, yo no pienso en actores, ni en directores, ni en nadie. Yo estoy en el proceso creativo. Mientras yo estoy en ese proceso creativo, solamente yo pienso en mi obra. Cuando yo termino de escribir la obra, entonces empiezo un proceso, digamos, ya más racional, a ver dónde debo desarrollar más la obra, qué debo cortar, qué debo añadir. Y cuando yo dirijo, las obras cambian muchísimo, porque una cosa es la literatura dramática y otra cosa es cuando esa literatura tú la vas a transformar usando actores. Hay parlamentos que a veces son muy hermosos, muy poéticos, pero dramáticamente son inservibles, entonces los tienes que cortar, ¿no? En ocasiones yo he añadido escenas, yo he tenido que añadir escenas que no están en el original, pero no es el dramaturgo el que llegó a escribir la escena, es que el dramaturgo, al ser director, oiga bien lo que voy a decir, el dramaturgo cuando está dirigiendo su obra puede descubrir un sinnúmero de cosas que no las descubrió en el papel, que quizás si no lo hubiese dirigido, no lo descubriera. Esto yo no quiero decir con esto que el dramaturgo siempre tiene que dirigir sus obras. Algunas sí, algunas obras mías me gusta dirigirlas, otras no. Todo depende cómo yo me sienta con la obra. Pero cuando yo me pongo a dirigir una obra mía,
yo soy director y no soy dramaturgo. Entonces, son dos roles totalmente distintos, ¿no? Son dos lenguajes distintos, el lenguaje del dramaturgo y el lenguaje del director. El director trata de traducir todo lo que hizo el dramaturgo, y si el dramaturgo dirige, entonces tiene que pensar como director, pero no inconscientemente también está el dramaturgo y puede revelársele, como me pasó con una obra, escenas que no estaban contempladas desde la literatura. Qué interesante. Sí, qué interesante está buena. Me gusta esa dinámica y es cierto. Te voy a decir porque eso me pasó a mí cuando escribí Mi nombre es, y cuando la monté, que la fui a llevar a escena, me di cuenta de cosas que no estaban en lo que había escrito. En el libreto, como dicen. Que no estaban en el libreto y que debían de estar en la pieza. Sí. Porque a veces, Lucy, el proceso de la escritura es uno y el proceso del montaje es otro. ¿Comprendes? Entonces, en el montaje vamos sabiendo si las cosas funcionan o no funcionan, qué podemos motivar más, qué podemos desarrollar más, qué vamos descubriendo en ese proceso de la dirección. Y cómo también en ocasiones cuando otra persona dirige tu obra, y más si es un estreno, que estás hablando continuamente con el director y el director te va pidiendo cosas, te dice, mira, Canales, posiblemente aquí hace falta, le voy a traer un ejemplo concreto. Una directora bloqueó mi obra de una manera y los actores me dijeron, no nos da el tiempo para decir todos estos parlamentos. Y fue una magnífica dirección de la directora. Y yo le dije, bueno, yo voy a ajustar los parlamentos al tiempo. La directora no quería. Y yo dije, no, vamos a hacerlo sin problema ninguno. Lo hicimos y funcionó mejor. O sea, a veces el dramaturgo también tiene que transar en algunas cosas porque es por el beneficio de la pieza. Algunos actores tienen unas limitaciones, otros no. Entonces, cada montaje puede ser totalmente distinto, ¿no? Y cómo lo interpreta el director. Hay un cuento de Enrique Buenaventura, un escritor colombiano, un dramaturgo colombiano, que fue a ver su obra que se llama La Orgía y vio una cama en el medio del escenario y le pregunta al director, ¿qué hace esa cama ahí? Y el director le dice, ¿cuándo tú has visto una orgía sin cama? Y Buenaventura dijo, este no entendió mi obra. Ay, Dios mío. Sí, que era mental. Ajá, súper. Sí, la obra se llama La Orgía, pero no tenía nada que ver con la orgía que uno conoce. ¿Entienden? Ajá. Pero él cuando fue a ver la obra vio una cama ahí, dijo, ¿qué hará esa cama ahí? Ajá. No, pero lo simpático. Ajá, increíble. Sí. Lo simpático fue también la entrevista que nosotros tuvimos contigo anteriormente cuando usted vio la obra que trabajó Héctor Luis, que usted dice, ¿y qué hace ese hombre ahí hablando? Y no te diste cuenta que eres tú relatando las historias. ¿Tú me entiendes? No, yo veo ese hombre y yo digo, ¿qué hace ese hombre en el medio de la sala? Y ese hombre eres tú. ¿Qué hace ese hombre ahí? Yo dije, ¿qué hace? ¿Por qué Héctor Luis sentó ese hombre ahí? Yo digo. Pero claro, yo no me acordaba en ese momento que ese era el narrador. ¿Entiendes? A veces el dramaturgo se desprende de su obra. ¿Entiendes? A veces a veces el director te sorprende. Por ejemplo, si yo hubiese dirigido eso, lo sacaba del fondo, no lo tenía ahí sentado. Pero al tenerlo ahí sentado, yo dije, pero ¿qué hace ese hombre ahí en el medio de la sala? Pero eso también tiene que ver con el concepto del microteatro. O sea, son otras dinámicas de representación. Al tener el actor tan cerca, yo lo vi ahí. Después al rato yo dije, no, pero si ese es el narrador y para colmo soy yo. ¿Ves? Soy yo, porque el que narra la obra soy yo. ¿Entiendes? Soy yo y no soy yo. Soy yo y no soy yo.
Comprende lo que yo quiero decir. Con muchos años menos. Sí, no, porque ese narrador fue cuando yo viví la historia. Sí, no cuando la escribí. Sí. Eso es así. Sí, Y entonces uno se divierte, ¿no? Y entonces uno se sorprende cuando ve las cosas, ¿no? Por ejemplo, en uno de mis montajes de mi monólogo Salsa, Tango y Locura, la directora me dice, yo cambié el final, pero es el mismo final de tu obra. Yo dije, ¿con qué yo me voy a enfrentar aquí? Y realmente tenía razón, era el mismo final, estaba cambiado el final, pero era el mismo final que yo tenía en la obra. Cuando yo dirigí la obra, acosté al actor y ella lo metió dentro de un baúl y apagó la luz. Yo dentro de un baúl. Pero era el mismo final, era con era una imagen distinta. Ajá. Sí, es que son las percepciones. Y esto puedo decir yo, de que en mí que me gusta trabajar es que me siento cómoda con Héctor Luis, es que él nos permite a nosotros poder encontrar ese personaje y adaptarlo con el sentir de nosotros. Y yo creo que esas son las disyuntivas que llevan a eso, cuando el director ve que va a ser lo mismo, pero de una perspectiva diferente, sin cambiar la originalidad, la esencia de la pieza, pero permitiendo que el actor también pueda florecer en ese personaje. Que lo viva. Bueno, en mi monólogo María Rosario yo la crucificaba en el primer acto y en un montaje en Argentina la crucificaron al final del segundo acto. Y era la misma crucifixión, pero estaba cambiada de lugar y funcionó. ¿No? A veces la mirada del director añade una visión distinta de la pieza, ¿no? Porque el director no es un muñeco del dramaturgo. O sea, el director es un ente aparte que tiene una misión distinta, que tiene un lenguaje distinto, que lo que hace es interpretar lo que escribió el dramaturgo. ¿Ves? Entonces, ¿cómo le decimos? Son unos procesos de montaje que se dan a veces. Perdona que te interrumpa, yo creo que también yo creo que también el director ajusta y hace los ajustes según el cast que tiene. La visión que tiene y según el cast, y eso lo puedo, o sea, lo sé por lo que he trabajado con Héctor Luis y con lo poco que he podido trabajar con mi hijo, que hacen los cambios y las modificaciones en base al cast que tienen en el momento de ver cuál es el potencial. Por ejemplo, hay una línea que Héctor Luis tiene que a mí me fascina cuando él dice, eso no funciona. Cuando él dice, eso no funciona, ya yo sé que ya... descartado. Ya descartado y él algo va a acomodar y él tiene una magia para tocarlo y hacer lo que funcione. Y yo creo que ocurre mucho, ¿no? Y el teatro es un proceso continuo. Después que yo escribo la obra, después que se estrena, yo vuelvo a trabajar la obra de nuevo, porque cuando tú la ves en el escenario es donde realmente tú ves todas las posibilidades que esa obra tiene. Algunos dramaturgos dicen, no, ya la obra está escrita y no hay que hacerle nada. Bueno, está bien, ese es su concepto. Pero hay historias de la literatura dramática, especialmente en Estados Unidos. Arthur Miller, La muerte del viajante, él le añadió nuevos lugares de acción a sugerencia del escenógrafo. Dije, mira, tú puedes añadir nuevos lugares de acción. Y entonces les reescribió la obra. Tennessee Williams se sentaba con Kazan y arreglaban las escenas continuamente. O sea, es un trabajo que no termina.
sea, algunos compañeros dramaturgos, yo los respeto, dicen, ya la obra está escrita y no hay que hacerle nada. Cuando entras al proceso del montaje, muchas cosas pueden pasar. Sí, pero tú mantienes tu escritura simple, que es un proceso que lo adapta simple a una actualidad de la época que lo llevaste, pero lo mantiene, ¿cómo se dice? Simple. No te sale de un concepto más complicado. No, tú no tratas de complicar tus obras. Bueno, hay obras que salen complicadas también, o sea, hay ¿A qué obras se más debe? sencillas, hay obras más complicadas, depende de la historia que estás manejando. Hay obras que vienen de manera 1, 2, 3, 4, pero hay unas que vienen 9, 24, 15, que van saltando en el tiempo, en el espacio. ¿Ve? Cada historia a veces, por mi experiencia, que es de lo que puedo hablar, cuando una historia llega a mí, ya llega con toda la estructura. Yo sé si la obra va a ser lógica causal, si es una situación, si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, o como le dije, empieza en el 9 y salta al 15, que es el juego de tiempo. Por eso a veces el dramaturgo, y hablo de mi experiencia y de mi opinión, no puede ajustar las historias que le llegan a su cabeza a una estructura dramática definida, porque entonces acartona la obra. Hay obras que son un acto, hay otras que son 3. Depende de la historia que te llegue, y cuando tú empiezas a escribirla, que es donde realmente se sabe si la obra va a funcionar o no, no es en el papel solamente es una guía, es un bosquejo, un draft, ¿no? Entonces ahí tú vas a saber hacia dónde va tu obra, porque la obra también se te va revelando en el proceso de la escritura. Entonces, La Casa de los Inmortales es una obra donde el tiempo se complica continuamente. ¿Ve? Hay retrospección, hay introspección, hay personajes reencarnados en una época, después están reencarnados en otra. La obra va para adelante, explica, tú no entiendes qué está pasando en el presente, pero hay una escena retrospectiva, otra introspectiva, otra prospectiva. O sea, todo depende de la historia que tú estés manejando. Entonces, la misma historia te define en ocasiones la estructura, y uno tiene que estar abierto como dramaturgo a romper con las propias estructuras que tú aprendiste. Por ejemplo, cuando yo doy talleres de dramaturgia, yo enseño las estructuras básicas de lo que es la dramaturgia, y después le digo, algún día me gustaría que todo esto lo tiraran al zafacón y desarrollen sus propias estructuras. Pero ¿qué ocurre? Que una vez que tú aprendes que el drama tiene que haber un conflicto, no importa de la manera que tiene que haber, que se presente, nunca lo vas a olvidar, no importa la estructura que tú utilices, porque sabes que eso es fundamental. Para hacer un bizcocho de chocolate tiene que haber chocolate. De lo contrario, entonces estamos hablando de otro tipo de bizcocho. Pero mantenerse leyendo, yendo al teatro, releyendo. O sea, es una lucha, porque cada obra es una nueva batalla, cada obra es una nueva realización. No te hablo de superación, no. Tienes que bregar con los problemas que la obra te está presentando. Algunas obras son más fáciles y otras son más complicadas. Interesante. Y gracias por entrar en ese tema, porque yo espero que las personas que nos están escuchando y que quieren entrar en esto, para que le instruya, y gracias por llevarnos por ese proceso, porque cuando uno va a ver al teatro, uno va, o sea, como espectador, uno pues va a divertirse, a ver algo, pero uno no sabe el proceso que hay detrás de todo eso, ni cómo funciona. ¿Me explico? No es solamente, por ejemplo, en mi caso o en tu caso, las personas que ya estamos metidos ahí, que sabemos, o sea,
yo que sé un poquito, que me estoy mojando, como dice, los pies en este momento, que puedo entender, y entonces ahí uno va entendiendo la dinámica y aprendes a apreciar el trabajo de otra manera. Pero el espectador solamente va a ver un espectáculo, va a ver algo que le va a pasar chévere, que se va a reír o va a llorar o lo que sea, pero no entienden eso. Y yo espero que de esta manera podamos ayudar a las personas que vean estos programas para que puedan aprender a tener una apreciación diferente. Y gracias, Carlos, por instruirnos de esa manera. Sí, porque no, y quiero añadir algo, ¿no? Dime, Robert, dime. No, que añadiste dos temas. Hablaste de dramaturgo, hablaste de director, te pusiste dos, la de los Yankees y la del equipo favorito tuyo en Puerto Rico. Claro, senador de San Juan. No los cangrejeros. No, lo que quiero decir es que... Dime. Yo cuando doy he dado talleres de dramaturgia, algunas personas me dicen, yo empiezo a escribir la obra y a mitad de camino se me acaba la gasolina. Y yo digo, ok. Yo le digo, cuando tú te sentaste a escribir, ¿tenías una idea más o menos de cómo empezaba, cómo se iba desarrollando la obra y cómo terminaba? No, pues por eso es que se te acabó la gasolina. Si tú tienes una idea más o menos delineada de cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina tu obra, cuando empiezas el proceso de escritura, todo eso puede cambiar drásticamente, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Tienes una idea hacia dónde va, aunque en el camino al final lo cambies. Pero si no sabes el punto de partida y el punto de llegada, más o menos, esto ocurre cuando uno empieza. Quiero aclarar esto. Después cuando uno tiene un poco de calle y ha entrado en otros procesos, no necesita tanto de ese recurso. Pero cuando uno está tratando de dominar la técnica de la escritura teatral, lo que se llama la acción dramática, lo que es la introducción, el desarrollo, la solución o el desenlace, estás muy consciente de todas esas cosas. Y uno de los elementos de la dramaturgia que es muy importante, en algunas obras breves la complicación es menor, pero entre más extensa sea la obra, más complicaciones tiene que haber, porque las complicaciones lo que hace es que obstaculizan que se resuelva el conflicto de manera prematura. ¿Comprende lo que les quiero decir? Una obra de tres actos, el primer acto es un acto de introducción, el segundo es un acto de desarrollo y el tercero es la solución. Pero ¿qué es lo que se plantea en el primer acto? El conflicto. ¿Qué es lo que se desarrolla en el segundo acto? El conflicto. ¿Qué es lo que se resuelve en el tercer acto? El conflicto. ¿Comprenden? Entonces, todas esas complicaciones, si se plantea un conflicto, en principio, como dramaturgia básica, fundamental, tú tienes que resolverlo. Pero no lo vas a resolver rápido, a menos que no sea una obra breve. Pero si es una obra de tres actos, necesitas tener pericia para ir complicando ese conflicto, porque las complicaciones son obstáculos que no te dejan resolver el conflicto todavía. Es decir, que de acuerdo a la historia que tú estás manejando, así están las complicaciones y así tú vas desarrollando y vas aprendiendo. Una obra en dos actos tiene otro tipo de estructura, una obra en un acto tiene otro tipo de estructura, todo depende. O sea, uno enseña lo básico, lo enseña, pero eso no es una camisa de fuerza, es para uno tener una idea, porque hay historias que rompen con todo eso. Definitivo. Rompen con todo eso y lo vimos más o menos en los microteatros que vimos. En una obra en 20 minutos, las complicaciones no son como en una obra que tiene tres actos. ¿Comprendes? Entonces, cada cosa en su perspectiva, cada cosa lo importante en esto, que el que quiera escribir, Lucy y Robert, y los que nos están escuchando, toda obra conlleva sus propias estructuras, sus propias complicaciones y sus propias soluciones. No puedes sacar una solución de una estructura
estructura de una obra anterior y aplicarla a la otra, porque entonces haces una literatura acartonada, haces una literatura que estás más pendiente a la estructura que a contarla. Entonces uno va contando la historia y la historia misma te va diciendo hacia dónde va y hacia dónde no debe ir. Yo sé que es un poco apresurado como lo cuento, pero en realidad ocurre de esa manera. O sea, hay obras más sencillas, obras más complicadas, y a medida que, por ejemplo, una obra que tiene muchos personajes tiene otro tipo de estructura, una obra que tiene dos. Una obra que tiene un solo lugar de acción, un solo lugar de acción, exige un sinnúmero de pericia. Una obra que tiene 20 lugares de acción también exige otra. ¿Ves? O sea, todo depende de la historia, pero todas esas obras, no importa qué estructura tengan, cuentan con los elementos básicos que definen lo que es la dramaturgia. Wow, gracias. Excelente, excelente. Gracias. Gracias por esa. Porque de verdad que cubriste todas las bases con esa declaración. Perdóname, no quiero quedarme sin saludar a nuestro queridísimo Walter Barco Bajaña, profesor. Muchas gracias por estar con nosotros, que está dejando saludos cordiales a Carlos. Y para nosotros, muchas gracias. Saludos a todos. El profesor quien escribió su libro, la querida Barbina, y que tiene un montón de cuentecitos de su niñez. Sí, más o menos así, recordando su barrio. Más o menos historias como las tuyas. Sí, recordando su barrio y la gente que así colorful. Los personajes, eso de porque es el tema de la memoria, ¿no? Una de las preocupaciones que yo tengo como ser humano, ¿a dónde va a ir mi memoria? Una vez que yo me muera, ¿a dónde va a ir la memoria? Entonces, la experiencia de la vida, no importa el tipo de experiencia que tú tienes, si eres escritor, dejas tu memoria ahí, pero no solamente es la tuya, es la de mucha gente, de tu familia, tus amigos, tu vecindad, tu barrio, y dejas un testimonio de lo que fue la vida, lo que significó para ti, ¿no? Porque uno puede relatar muchas historias, pero hay historias que cuando se relatan, tú no sabes lo que estás diciendo. Y voy a traer un cuento. Hubo una escritora francesa llamada Colette, que ella decía que en sus primeros libros ella quería decir muchas cosas, pero cuando empezó a permitir que fluyera la memoria, no decía ninguna, pero después descubrió que decía muchísimas sin quererlas haberlas dicho. Es decir, que cuando la memoria fluye, estás diciendo un sinnúmero de cosas porque no estás consciente de lo que quieres decir. Y a veces cuando estamos muy conscientes de lo que queremos decir, estamos más preocupados como escritores por el discurso, por lo que estás diciendo, que por lo que estás mostrando o por lo que estás narrando. Porque después de ahí se va a desprender un sinnúmero de interpretaciones que tú no las tenías tan claras. Yo soy de los que creo que uno no tiene las cosas tan claras cuando está escribiendo, pero eso es mi parecer. O sea, si a mí la memoria, cuando escribí sobre la locura de mi madre, yo escribí lo que yo veía, pero yo lo llevaba a un nivel poético también. ¿Entiendes? No era lo mismo y sí era lo mismo. Entonces, cuando la gente ve la obra, la lee, empiezan a hablar de un sinnúmero de cosas que yo no las escribí, pero se pueden inferir por la historia que tú estás contando. Lo importante es contar la historia. No lo que quieres decir con la historia, lo que estás contando. Lo que se diga ya se desprenderá de la misma historia, ¿no? Esa es mi manera de verlo. Y cuando tú quieres ponerle un twist a tu escritura, ya eso, cuando la conciencia se desborda, ahí va el twist, o después que tú lees y repasas, es que tú le encuentras los twists Sí, cuando tú estás en el proceso de escritura, en mi caso, vuelvo y hablo otra vez de no, estamos hablando del tuyo, de tu estilo. Que no debe ser
igual en todo el mundo. Yo estoy muy preocupado por contar mi historia. Y en ese proceso voy descubriendo cosas y no voy descubriendo. Después que la termino, puedo cambiar el final. Puedo cambiar escenas de orden. ¿Comprende? Porque el proceso para mí de la escritura no es consciente. Acuérdense de lo que yo le digo, yo solamente escucho voces en una oscuridad. Entonces yo estoy escribiendo para tratar, yo estoy muy enfrascado en el conflicto y lo que los personajes están diciendo, no tanto en lo que ellos quieren decir. ¿Ves, Robert? Entonces, y Lucy, entonces cuando yo termino la obra, entonces yo voy de manera analítica a ver el texto fríamente, a verlo fríamente y decir, ah, no, este parlamento hay que suprimirlo, esto no lo debe decir de esta manera. Y de momento tú dices, ah, pero esto que está ocurriendo acá, ya yo lo había sugerido antes. Entonces vas encontrando todos los puntos de conexión y empiezas a darle la forma final a la pieza literariamente, y después viene el otro proceso que es la puesta en escena. O sea, nunca, como te digo, tú puedes decir esto está escrito de esta manera. Solamente en una pieza, Salsa, Tango y Locura, está escrita y montada como yo la escribí y solamente le corté una oración. Esos son momentos en tu vida que no los puedes repetir. Te llegan, pero yo me tomé cada día. La obra tiene 5 escenas y yo escribía una escena por día. Me dedicaba a escribir una escena por día. Y obviamente lo que iba saliendo era la memoria. La memoria. Y cuando entonces tú te conectas con tu memoria, pues las cosas van surgiendo de una manera fluida y no las vas forzando. Pero esas son cosas que a veces tú no descubres al principio. Hay algunos escritores que en la primera obra dijeron, vaciaron toda su memoria, porque en realidad, por más que digan, el escritor no escribe sobre lo que le pasan a los demás, y sí escribe sobre lo que pasan a los demás, pero está escribiendo sobre lo que tiene adentro de él. La perspectiva la experiencia interna. La perspectiva interna, ¿no? A veces alguien te puede decir, mira, como ejercicio está bien, coge un periódico, saca una historia y escríbela, y la puedes escribir, pero cuando tú la ves, dice, pero yo no estoy ahí. La historia está vacía, no hay pasión, no. Yo creo, en mi caso, que ser dramaturgo es un asunto de temperamento. Ese temperamento yo lo tengo interno. Entonces yo lo que trato es de comunicarme conmigo mismo y sacar todas esas historias. Son procesos que yo los puedo explicar ahora sí, más o menos fríamente, pero son muy complicados y son muy dolorosos. Hay momentos que yo tengo que parar la escritura porque no puedo manejar lo que estoy escribiendo, porque me afecta. O sea, el dramaturgo también tiene conflicto cuando escribe. No solamente el conflicto que está planteando, sino que tiene conflicto con él mismo. Y el primer conflicto que el dramaturgo debe vencer es la autocensura. El autocensurarse. Yo puedo escribir sobre cualquier cosa. Si escribí de mi madre, escribí sobre mí, sobre mi padre, sobre... Yo no perdono a nadie. O sea, tengo que escribir. Déjame esconderme. Sí. Está como como le digo a la chencha de Héctor Luis, yo no quiero caer en ella, no quiero caer en su lengua, no, muchachos. Si la historia es suficientemente buena, a mí no me importa a quién le haya ocurrido, yo me apropio de ella y la escribo, siempre y cuando que yo me pueda desdoblar en esa historia. Ajá. Interesante. Interesante que hables del desdoble. Sí, yo tengo una pregunta, ¿verdad? Bueno, de muchas que tengo, que te he hecho. Cuando tú estás escribiendo tus historias, ¿no? Como dramaturgo, que tú dices que tú recuerdas de ciertos caracteres de pelotero y de contrario. Tú sabes que cuando uno está jugando son graciosos y uno relaja y vacila y va. Cuando tú escuchas esas voces, tú también
coge y agrega algunos de esos caracteres después que tú las repasas para hacerlas graciosas como tú los haces o no los incluye? Eso se da todo a la vez, Robert. ¿Entiendes? No es que yo coja un pedazo de esto, de lo otro, todo eso está dentro de mí y en el proceso de la escritura, la experiencia se manifiesta que tú tienes dentro de ti. O sea, no te lo puedo definir que cogí de este, del otro. No, por ejemplo, esa historia, por ejemplo, de la boda, eran unas bochincheras que vivían al lado de mi casa. Así que yo estoy poniendo mi memoria al servicio de lo que ellas hablaban en la realidad, pero yo sobre esa realidad voy construyendo la misma en la realidad que yo conocía. ¿Comprendes? Es un proceso, eh, por ejemplo, o sea, yo sé que soy yo el personaje, pero está muy bien enmascarado porque me basé en un amigo para yo desdoblarme. Entonces, estoy hablando de mí, pero también estoy hablando del amigo. O sea, no es como, digamos, como el juego de dominó que tú vas premeditando la jugada y tira esta ficha. No, todo eso está dentro de ti y va fluyendo. Por ejemplo, esto que voy a decir va a sonar, cuando yo escribí una obra que se llama Juego Peligroso, creo que fue la segunda o cuarta obra que yo escribí ya en propiedad de dramaturgo. Cuando yo terminé la obra me tuve que ir a correr al parque de pelota, porque lo que yo había descubierto en ese proceso de escritura, en la relectura de la obra, es que dentro de mí podía haber cosas malas y que yo la estaba reflejando en un matrimonio que se iban al degüello, que se odiaban. O sea, todo digamos, puntos dentro de mi ser, de sentimientos que yo fui aflorando, que yo no sabía que estaban dentro de mí, me crearon un conflicto. Y yo pude muy bien liquidar la obra y decir, no, esto yo no lo voy a presentar, porque esto, aquí estoy yo, muy evidente, pero la presenté y ¿saben cuál era la pregunta? Que si yo usaba droga, que si yo estaba usando droga cuando escribí la obra, que si yo estaba bebiendo, que si yo estaba loco, porque lo que estaba ahí presentado salía de algo que venía muy infernal, algo de lo peor del ser humano. Entonces y yo era como la tercera o cuarta obra que yo escribía ya en propiedad de dramaturgo, ya no eran meros tanteos, meros ejercicios dramatúrgicos. Entonces, descubrir esa verdad, también el arte te sirve para autoconocerte, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo descubrí ahí. Entonces, luego yo traté de renegar de ese tipo de obra y las otras obras no me salían y no me gustaban. Y un día dije, bueno, vuelvo a escribir otra obra de matrimonio con todas las de la ley, porque si mi misión como dramaturgo es ser demonio, pues eso es lo que voy a hacer, demonio, no santo. Entonces también tú tienes que, como escritor, vas manejando tus propios conflictos y tienes que autovencerlos si realmente tú te consideras un escritor de verdad, si tú consideras que lo que está es la manifestación del ser, es la manifestación del alma. No importa lo que salga. Ya yo no escribo así, porque posiblemente ya me vacié, ya dije todo lo que tenía que decir sobre ese tema, pero fueron 6 horas Ya el veneno sobre está eso. fuera. Claro, y la gente iba con temor a ver las obras porque no sabía que se iban a encontrar. Porque, no, de verdad, de verdad, de verdad. El lenguaje que se usaba era un lenguaje bien agresivo. Muy, 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 muy agresivo. Situaciones de matrimonio muy duras, pero también aquí lo que quiero decir con esto es que los dramaturgos también tienen diferentes etapas en su vida, diferentes experiencias. Esas obras no tienen humor, ninguna. La gente se reía de alguna frase, pero en realidad esas obras no tenían ningún humor, no había nada trabajado ahí con humor, porque lo que había en esas obras es la manifestación
del alma, en la esencia más pura, más demoníaca, si tú lo quieres decir así, que estaba ahí manifestado. Entonces, las obras que yo fui escribiendo luego, vamos otra vez a historias de mi gente, son las historias de los otros que estaban dentro de mí, que van saliendo de la manera en que yo las percibí y donde yo no estoy tan metido dentro de la historia, solamente que las narro. Entonces hay una diferencia entonces de esa escritura a las escrituras anteriores. Sí, pero ese tipo de escritura era como las redactaciones que hacía Orson Welles en alguna de sus películas o escrituras que él hacía para películas, que le salían esas cosas, esos Porque eso está demonios, dentro de ti. esos Sí, demonios eso está extraños. dentro de ti. Sí, no, Sí. no se puede ser lo que no es, y uno tiene, todos los seres humanos tenemos un lado negro Y uno más claro. y uno más claro. Así No, que porque todo, claro. y eso es normal, que nosotros lo aprendamos a aceptar y que nosotros aprendamos a lidiar con eso. Y en tu caso, tú como dramaturgo, que lo viertes de una manera diferente a como lo invierte el burdo popular de la gente, es diferente, porque todos tenemos eso. Yo no creo que haya un ser en el universo que por muy diáfano que diga ser, que no tiene esos lados oscuros. Todos los tenemos. Puedo decir una experiencia mía. Yo trabajé en una fábrica y tuve una jefa a la cual yo cada vez que la veía, a mí lo que me provocaba era tirarla por las escaleras. Y yo tuve que decirle a mi jefe, ir a donde el director superior. sí, al superior, y decirle que yo iba a tomar unas semanas libres. Y me fui, me acuerdo, fue un viernes, y me fui a donde mi médico y le dije que me tenía que dar un calmante, un leave of absence. Yo le pedí a mi doctor, le dije, dame 2 semanas para yo conseguirme un trabajo, porque si yo me quedo una semana más, yo a esa señora la voy a tirar por las escaleras, porque cada vez que yo la veía, eso era lo que me provocaba. Entonces, con esto quiero decir que todos nosotros tenemos esos momentos, cómo lo manejamos, cómo vamos a manejar esos sentimientos, cómo vamos a pulirlos. Ya eso es cada quien como lo hace, ¿me entiendes? Pero todos tenemos... Claro, claro. Sí, yo creo que eso es un sentimiento que uno crea cuando niño, ¿no? Del propio silencio que uno coge de sus temores y no lo suelta, porque a veces nosotros podemos hablar de muchas cosas cuando niño, ¿no? Estoy en mi niñez. Y hay otras cosas que si tú no confías en ese amiguito, no las dices. Porque hay veces que si uno dice ciertas verdades de uno, la utilizan contra uno. ¿Me entiendes? Y le sacan ese monstruo a uno. Después te cogen No, para... claro. Porque es lo que te digo, o sea, sí, te tienes que, es que el dramaturgo se pone en todas las posiciones de los personajes, o sea, de una manera interna es un actor también, comprende, es un actor que está escribiendo para otros actores y eso es muy importante también cuando uno escribe dramaturgia, sabe que estás escribiendo para que tus parlamentos lo digan unos actores. Entonces, en el proceso de escribir, tienes que ser muy consciente de eso. A veces uno puede ver 10 parlamentos y en realidad solamente sirven 2. Los otros 8 los puedes desechar. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, tienes que pensar que eso que tú vas a decir, imagínate con una obra que hay un personaje media hora hablando, estoy exagerando, y el otro le contesta media hora. No hay ritmo y la gente se aburre.
Entonces, tiene que hacer un parlamento que el actor lo pueda manejar y que avance la acción dramática, porque de eso es que se trata, de que la acción avance. Excelente. Bueno, Carlos, igual que la otra vez, se nos ha volado el tiempo. Claro mira que sí. Mira tú que ya vamos a las 8:30. Nos fuimos en 1:30. Ay, Dios mío. Estamos bien, estamos bien. Sí. Ay, Dios mío, como hemos dado lengua, como dice. Uy. Estamos en la boda, Ay, no, ya tú sabes que ay, yo jamás hablaría no, de nadie. No. Eres incapaz. Yo soy incapaz de hablar nada de mi compay. Pero ven acá, la curiosidad mía, Carlos. Una vecina vivía a la derecha y otra vivía a la izquierda y tú vivías en el medio o ustedes vivían al frente. Por esas cosas de la vida iban de izquierda a derecha, iban bajando por la calle. Iban bajando por la calle. Increíble. Ay, qué bien, qué bueno, bien. Qué bien. Se nos acabó, pero yo por lo menos quisiera que tú me regalaras después que cerremos 5 minutos de pelota para hablar de Claro pelota. que sí. Ha sido un placer estar otra vez compartiendo con ustedes. Espero que lo que hayamos hablado, hablamos hoy de cosas más técnicas de lo que es la escritura, de lo que es la dirección, pero esperando que esto siempre sea luz, y no, digamos, ley. ¿Comprende? Solamente yo hablo de mi experiencia y mi experiencia no es la de todo el mundo, ¿no? Pero hay cosas que son fundamentales y elementales para saberlas y uno no sabe cuándo uno dice algo que puede arrojar luz sobre los demás. Sí. Yo le doy las gracias por haberme invitado nuevamente y nada, muy agradecido de ustedes otra vez. No, muy bonito, dice, para finalizar, dice Héctor Luis, 1 hora y media suficiente. La verdad que este taller que tú nos has dado, creo yo que la ayudará a muchos de estos dramaturgos que están comenzando y algunos que todavía no han tenido el ajuste. Yo creo que tus comentarios fueron claros, eficientes y, como dice el americano, right on target. Le diste ahí en el bullseye. Sí, la verdad que la hemos pasado muy divertidamente. Claro gracias, que sí. gracias por todo. Este siempre va a ser tu casa, Carlos. Cuando guste. Ay, gracias. Cuando guste, ya tú sabes, esta es tu casa. Y bueno, ya pues próximamente estaremos compartiendo de cómo la gente puede obtener los libros también. Le vamos a dejar en la cuñita la información de la casa que los va a publicar. Así que, pues, señores, apoyar el teatro, mi gente, apoyar las artes. Ustedes sigan, cada uno de ustedes haciendo lo suyo, como siempre decimos, pero siempre continuando y apoyando no solamente las artes, sino nuestra gente, nuestra cultura y sobre todo demostrando que estamos aquí en esta gran nación, en este gran país. Venimos a ser gente de bien, a gente de progreso y que venimos a contribuir. No, o sea, estamos siempre sumando, no estamos restando. Y sobre todo que nos apoyemos todos unos a los otros. No tenemos que vivir cada uno en la casa de cada quien, pero sí siempre apoyarnos, porque eso es lo más importante. Así que, bueno, Carlos, como te digo, esta es tu casa. Puedes dar tus últimas palabras a las personas que nos han visto. Y bueno, muchas gracias por estar sintonizado.
Espero que las palabras sean con luz y que, o si no son luz, que creen dudas y que, bueno, para mí es un placer conversar con ustedes y que haya gente que esté escuchando y que por lo menos alguna luz o alguna senda seguir o la curiosidad les pique para llegar más allá y profundizar en lo que es la escritura. Muchas gracias. Ok, como siempre me despido, hasta luego y no te me vayas, Carlito, ¿ok? Quiero hablar contigo. Okay, bueno, mi gente, gracias. Y como siempre, los dejamos con el videito de la fundación. Ustedes saben, Fundación Manos a la Ayuda es quien auspicia este espacio junto con la Ruch Art. Y pues para que vean siempre lo que se está haciendo y si quieren pues ayudarnos a que pues continuemos la misión, con mucho gusto pueden ir a nuestra página de Facebook de Fundación Manos a la Ayuda, Hands Help Hands, o a la página de la fundación, handshelphands.org, con mucho gusto. Y bueno, así que continuamos siempre adelante y siempre ayudando y apoyando a nuestra gente. Así que hasta la próxima semana, donde tendremos un nuevo invitado. Y bueno, hasta entonces. Hasta un luego. Beso. Hasta luego. Sayonara.